Se define hiperuricemia por niveles de ácido úrico mayor a 7 miligramos decilitro. Esto ocurre en el 7% de la población general y es raro encontrarlo en prepúberes. La progresión del ácido úrico en el varón es en incremento desde la edad postpúber, mientras que en la mujer aumentará después de la menopausia y siempre menos que en el varón. De todas las causas de hiperuricemia es importante que recuerdes que los diuréticos son la causa identificable de hiperuricemia más frecuente y que el ácido acetil salicílico es uricosúrico si se administra en dosis mayor de 2 gramos al día. La hiperuricemia suele ser asintomática en la mayor parte de los pacientes, pero también puede provocar manifestaciones clínicas como son la nefrolitiasis, que procede a la gota en el 40% de los pacientes y favorece el desarrollo de cálculos tanto de urato monosódico, que es lo más frecuente, como de derivados del calcio, pirofosfato y oxalato cálcico. También puede dar la clínica articular de la gota típica, en 3 fases. La primera, artritis gotosa aguda, que es una monoartritis aguda de miembros inferiores, fundamentalmente y lo más típico de la primera metatarsofalange. Esto se conoce como podagra y el primer episodio suele aparecer durante la noche y remite sin tratamiento a través de descamación cutánea. En raros casos es poliarticular. Esto es más frecuente en mujeres ancianas. Como desencadenantes, recuerda las transgresiones dietéticas, tanto por exceso como por defecto, infecciones, cirugías mayores, fármacos, cerveza, alcohol, deprivación de alimentos y, en definitiva, cualquier estrés. A continuación aparecerá la gota intercrítica, que es asintomática. Debéis recordar que el episodio de gota puede ser algo puntual y único, pero que lo más frecuente es que existan recurrencias, sobre todo en los 2 primeros años. Finalmente, llevaría lugar a una gota tofácea crónica, que sería oligoarticular, y lo que la define es la existencia de granulomas, fundamentalmente con tofos en las zonas de roce, típicamente en el occipucio y en las prominencias óseas. En la radiografía veremos una erosión típicamente en sacabocados. Es importante hacer el diagnóstico diferencial de la nefropatía por urato y la nefropatía por ácido úrico. La nefropatía por urato es menos frecuente. Aparece en pacientes diagnosticados de gota tofácea y clínicamente o es asintomática o se manifiesta como una insuficiencia renal crónica por depósito de cristales intersticial. El tratamiento se fundamenta en alopurinol y colchicina, estando prohibidos los uricosúricos. Sin embargo, la nefropatía por ácido úrico es más frecuente y os lo van a contar típicamente en un paciente oncológico que acaba de recibir tratamiento con quimioterápicos. La clínica será de insuficiencia renal aguda con índice urato partido de creatinina mayor de 1, lo cual es una excepción, ya que la mayor parte de las insuficiencias renales agudas tendrán un índice menor de 1. Esto ocurre por un depósito intratubular de ácido úrico. El tratamiento se fundamenta en una hidratación importante del paciente, añadiendo alopurinol y rasburicasa, junto con furosemida. Están contraindicados tanto los uricosúricos como la colchicina. Asimismo, habrá que dar bicarbonato para alcalinizar la orina, aunque hay que tener en cuenta que si el paciente presenta hiperfosfatemia por destrucción celular, no habrá que dar bicarbonato, ya que la alcalinización de la orina favorecería la precipitación de cálculos derivados de fosfato.
La hiperuricemia asintomática solo requiere diagnóstico y tratamiento de las causas que la están produciendo. En el paciente oncológico con riesgo de desarrollar una nefropatía por ácido úrico, se debe hacer profilaxis de la misma mediante la hidratación abundante, alcalinización si no existiese hiperfosfatemia concomitante, añadiendo furosemida y alopurinol o rasburicasa. La ventaja de la rasburicasa con respecto al alopurinol es que mientras que el primero solo impide la neoformación de ácido úrico, la rasburicasa es capaz de transformar el ácido úrico ya formado en alantoína, más soluble por los tejidos. La profilaxis de la nefrolitiasis por ácido úrico se realiza mediante la hidratación abundante, alcalinización de la orina mediante bicarbonato o acetazolamida y alopurinol o citrato potásico. El tratamiento del episodio agudo de gota debe comprender reposo relativo en cama, administración de un AINE lo antes posible y mantenerlo hasta 3 o 4 días después del cese del dolor, asociado a colchicina en dosis medias, corticoides intralesionales en el caso de que exista intolerancia o contraindicación a los AINES, y es muy importante que durante el episodio agudo de gota no se modifique la uricemia. La gota intercrítica o crónica es el momento ideal para modificar la uricemia del paciente. El tratamiento ha de mantenerse de por vida y al inicio de este es importante comprobar que no existan signos de inflamación activa, que la colchicina se haya puesto durante la fase aguda y que se mantenga los primeros 6 o 12 meses, aconsejarle que evite transgresiones dietéticas y la ingesta de alcohol y deberemos realizar una valoración global de los factores de riesgo cardiovasculares del paciente, ya que la hiperuricemia suele estar en el contexto de estos. Finalmente, veremos la uricosuria del paciente en 24 horas. Y a efectos prácticos para el MIR, siempre pondremos alopurinol. Existe una circunstancia en la que tendría indicación los uricosúricos, como son pacientes hiposecretores con buena función renal y sin antecedentes de nefrolitiasis. Sin embargo, los importantes efectos adversos ligados a la ingesta de uricosúricos están cesando su indicación actual. El oxalato procede de la degradación de la vitamina C o ácido ascórbico. Por lo tanto, esta vitamina está prohibida en todo paciente con insuficiencia renal avanzada. La etiología del depósito de oxalato cálcico puede ser primaria, muy mortal, o secundaria, lo que es más frecuente, debido a insuficiencia renal terminal. La morfología de los cristales es típica, viéndose bipirámides con birefringencia fuertemente positiva. Clínicamente van a dar periartritis o artritis, fundamentalmente en la rodilla, aunque también en la mano, y como rasgo diferencial, al igual que el depósito de pirofosfato cálcico, se verá una condrocalcinosis radiográfica. La causa más frecuente de depósito de hidroxiapatita es idiopática. Sin embargo, existen algunas enfermedades que producen el depósito de este cristal, como son enfermedades autoinmunes de tipo lupus, dermatomiositis infantil o esclerodermia. Asimismo, enfermedades metabólicas por alteración del metabolismo calcio-fósforo o la diabetes pueden producirlo, e incluso la inmovilización. De los cristales debéis recordar que no se ven con la microscopía óptica
y que por lo tanto habrá que recurrir al microscopio electrónico para evidenciarlos. Típicamente se volverán de color rojo con la tinción de alizarina y de color morado con la tinción de Wright. Clínicamente producen pseudogota, artrosis, calcificación radiográfica de tendones y una artropatía destructiva que torna el nombre de hombro de Milwaukee. Típicamente van a contar un dolor de características mecánicas y, sobre todo, el caso típico será de mujeres ancianas con inestabilidad articular. El depósito de pirofosfato cálcico dihidratado solemos verlo en pacientes mayores de 85 años, típicamente asintomáticos. De esta manera, si os ponen en la pregunta un paciente menor de 50 años con condrocalcinosis, debéis pensar en una enfermedad hereditaria metabólica o familiar de carácter autosómico dominante y proceder al estudio genético familiar. Dentro de las patologías o enfermedades metabólicas asociadas al depósito de pirofosfato cálcico se encuentran las 4 Hs: hiperparatiroidismo primario, para lo que pediremos calcio, fósforo y PTH; hipofosfatasia familiar, para lo que pediremos fosfatasa alcalina; hipomagnesemia, para lo que pediremos magnesio; hemocromatosis, para lo que pediremos el estudio genético de la mutación CYP282 o niveles de ferritina. Otras patologías más raras son el hipotiroidismo, para lo cual pediremos una TSH, la enfermedad de Wilson, donde veremos un cobre en la orina aumentado con un cobre en plasma disminuido, la ocronosis, donde pediremos ácido homogenístico en la orina, la gotatofacia crónica, ojo, que no la hiperuricemia, y el acromegalismo, para lo cual se solicitarán niveles de IGF-1 y una sobrecarga oral de glucosa. La morfología de los cristales de pirofosfato cálcico con microscopio de luz polarizada es típico y debéis recordarlo. Son romboidales con birrefringencia débilmente positiva. Las manifestaciones clínicas del depósito de pirofosfato cálcico dihidratado son una artritis aguda, una artropatía crónica, una artropatía destructiva similar al Charcot, una patología poliarticular similar a la artritis reumatoide, típicamente en pacientes con hemocromatosis, en los que se afecta la segunda y tercera metacarpofalange, y por último, una clínica intervertebral similar a la espondilitis anquilosante en pacientes con ocronosis. Al igual que la gota, la artritis aguda por depósito de pirofosfato cálcico dihidratado se manifestaría clínicamente como monoartritis agudas repetidas, producidas por los mismos desencadenantes, con líquido inflamatorio, y se tratarían con los mismos fármacos. A diferencia de la gota, y esto debe servirte para identificarlo en un enunciado, se dará de manera más frecuente en mujeres ancianas, típicamente en la rodilla, y lo más característico y diferencial es que en la radiografía veremos una condrocalcinosis. Características comunes con la artrosis primaria son su carácter progresivo y lento, la poca inflamación, la radiografía y el tratamiento. Sin embargo, a diferencia de la artrosis primaria, por esto nos debemos de guiar para identificarlo en el enunciado, suele ser una afectación simétrica y en zonas donde la artrosis primaria raramente se producen, es decir, en el codo, en el hombro, en el carpo o en los pies. Asimismo, la radiografía será muy útil ya que evidenciará la existencia de condrocalcinosis, siendo típico la calcificación del ligamento triangular del carpo.